lo he escuchado, pero no lo he visto. Es este tejido endometrial que se implantó dentro del ovario. ¿Sí? Entonces, este tejido endometrial se puede implantar en el útero, se puede implantar en el ovario, se puede implantar en los ligamentos, se puede implantar hasta en la columna vertebral. Y entonces, ¿qué va a pasar con el ciclo menstrual, doctores? Va a proliferar, el ciclo menstrual se va a presentar y entonces el endometrio empieza a proliferar para volverse grueso y después desprenderse, si no es que hay ovulación, si no hay fecundación. Si se implanta en otros tejidos, ¿qué va a pasar? Que también va a proliferar y también va a sangrar. Y entonces vamos a tener una paciente con dismenorrea, serían, ¿no? Sangrados dolorosos, porque se está desprendiendo este endometrio de otros sitios que no es lo normal. Entonces, la implantación del endometrio dentro del miometrio se le conoce como adenomiosis. Lo podemos tener de forma difusa y lo podemos tener de forma nodular. La forma difusa es la más frecuente, doctores. Y son focos de adenomiosis diseminados ampliamente en el miometrio. Y la forma nodular está compuesta por nódulos circunscritos denominados adenomiomas. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Clínicamente es una paciente que durante el sangrado menstrual va a tener un dolor muy intenso. Si se implanta ese tejido en el ovario, doctores, pues ¿a dónde va a salir la sangre cuando se desprenda? Pues no sale. Entonces es un dolor, no es dolor el que va a tener nuestra paciente. Si se implantan los ligamentos también van a sangrar, si se implanta en la región sacra también van a sangrar, ¿sí? Porque pues no hay a dónde se vaya ese tejido, dónde se vaya esa sangre. Dismenorrea y metrorragias, eso es con lo que se presenta clínicamente nuestra paciente. Por ecografía, doctores, vamos a encontrar un útero con un tamaño uterino difuso, con un aumento de su tamaño de forma difusa, con contornos, mejor se los voy a poner en imagen y ya regreso aquí. No, esta no me gusta, para que yo se la enseñe, esta. Entonces, acuérdense que el útero tiene la forma de una perita. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa con un útero con adenomiosis, doctores? Cambia su forma. En lugar de ser una perita, se vuelve como un globito. ¿Sí? Se vuelve un útero globoso. Así lo vamos a reportar. Útero globoso con aumento de su tamaño. Todos esos diámetros que ya mencionamos hace rato se van a volver más grandes. El parénquima, doctores, es un parénquima inhomogéneo. Vean cómo hay imágenes como puntos hiperecogénicos, ¿ya lo vieron? Y esos puntos hiperecogénicos les dan reforzamiento acústico, doctores, y sombras laterales. ¿Sí? Entonces es un parénquima inhomogéneo, heterogéneo, por ecos puntiformes que nos generan reforzamiento acústico. ¿Qué sucede con el endometrio, doctores? El endometrio se pierde su diferenciación. ¿Se acuerdan de las 3 capas del miometrio? Les dije que tenía una capa interna que se ve como un halo hipoecoico. En la adenomiosis se perdió esa diferenciación de nuestras capas miometriales. ¿Por qué creen que le dé adenomiosis a una paciente, doctores? ¿Por qué se implantó el endometrio en otros lugares? ¿Qué pudo haber pasado a ese endometrio para que se cambiara su posición anatómica? Endometriosis. Ok. Infecciones, ¿como cuál?
Todos los procesos inflamatorios del endometrio lo que hacen es que, bueno, depende de qué tan grave sea la infección, que se pierda la vulnerabilidad de estas capas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las pacientes que tienen abortos sépticos, si se llega a perforar el útero, ese tejido se va por otros lugares, a otros sitios. ¿Qué otra cosa podría perder esa diferenciación de las interfaces? ¿Qué hacen cuando hacen legrados? Raspan, lastiman. Y si no, y vas al se va, ¿no? Porque no tienes una camarita. Ahorita en la actualidad lo que hacen es la aspiración y ahí ya no lastimas tanto, ¿no? Pero con los degrados lo que hacemos, doctores, es raspar o limpiar el endometrio y entonces ustedes mismos rompen la capa basal y entonces ese endometrio se empieza a implantar en otros sitios. ¿Qué otra cosa rompe esta interfase? Cuando nace un bebé por cesáreas. Sutura, pero sobre esa sutura se puede ir tejido endometrial y entonces se va a empezar a implantar en otros sitios. Y entonces, ¿qué va a pasar con el ciclo menstrual? Por eso es que se pierde la diferenciación, doctores. Vean, aquí está el endometrio, aquí viene, aquí viene, aquí viene y aquí ya no se ve. Pero vean cómo esta congenicidad es igual a esta, a todo este tejido que está en otros sitios. Esa es una adenomiosis difusa, doctores. Cuando el endometrio prolifera, no solo prolifera en la parte central, sino prolifera en todos los sitios donde está implantado. Y cuando sangre, va a sangrar y la paciente va a tener dolor, va a tener dismenorreas. Esta es la difusa. Le ponen Doppler color y ¿qué sucede? Van a tener un aumento de la vascularización.